Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes en estos medios que cada vez se valoran más por la sociedad, precisamente que es la libertad y que es la pluralidad. Desde ABC Radio esto sucede y por supuesto agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como Frecuencias de la Pantera y por supuesto Radio La Nueva República. Queridos amigos, por cierto, queremos hacer un reporte. Nuestra directora de redes, Ceci Tapia Solidaridad Mil, comparte que está restringida Radio La Nueva República, que es una radio que ha sido pues fundamental para todo el cambio que se vive en el país, de total transparencia, pluralidad, y que es un esfuerzo ciudadano. Quien está al frente, Mona Lisa querida, y todos los compañeros que comparten en Radio Nueva República son, pues como en Voces del Periodista somos voluntarios, entonces es importante apoyar a Radio La Nueva República. Si ustedes quieren hacerlo, mostrar su apoyo a través del Twitter, @Radio Nueva República. Ceci querida, muy buenas tardes. Compartir con nuestros amigos que tenemos un programa sensacional. Los temas, realmente importantes, muy importantes. Y además, queridos amigos, queremos compartir con ustedes el privilegio de que está con nosotras, con Ceci, con su servidora, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien es, ustedes ya lo conocen, un científico mexicano de primer nivel, reconocido nacional e internacionalmente. Él es neurocirujano, es especialista en temas de robótica, ¿no? Y imagínense también el impacto que él ha tenido con su valentía, al ver como un buen médico, que es una persona sensible a cómo impacta la vida en los demás, pues en reportar cosas, que ha sido perseguido, amenazado de muerte, y que ha seguido adelante, ha sido dejado en sus derechos laborales, no importa, él ha seguido adelante y siempre ha triunfado, pero después de un esfuerzo de más de 11 años, en que él ha denunciado cosas que ustedes seguramente ya han escuchado en esta línea de radio, en estas estaciones, Frecuencias de la Libertad. Desde hace muchos años lo hemos dicho, y agradecido a él por su valentía, primero el servicio a la patria como científico, pero además en su solvencia como un defensor de los derechos humanos. Un privilegio, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci Tapia, defensora de derechos humanos, también la conocen. También con sus propios recursos ha investigado casos que ha reportado, ha dado seguimiento a otros, pero también es solidaria con otras personas que han hecho investigaciones, tanto periodistas como defensores de derechos humanos, como sociedad en la calle, que ella ve y le comentan algo, ella lo investiga, igual lo investigamos, por supuesto, en Voces del Periodista, queridos amigos. Y bueno, ella además es fiscalista, ustedes ya la conocen. Mandamos saludos, por supuesto, también al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que estará con nosotros el próximo viernes. Y bueno, pues temas por demás interesantes, queridos amigos. Si nos quieren seguir en Twitter, allá hay un hilo, se abre un hilo para que ustedes puedan comentar en este hilo lo que quieran que se saque al aire, que se hagan los comentarios al aire. Pues bueno, Ceci querida, ¿cómo vamos en redes? Y también te pediría el compartir en este conversatorio del día de hoy sobre el proyecto de ley Alertadores Ciudadanos de la Secretaría de la Función Pública, que es un ejercicio con el que nos hemos comprometido como desde hace muchos años en insistir y en compartir con ustedes, queridos amigos, todo aquello que incida en hacer ciudadanía. Todo lo que incide en hacer ciudadanía tenemos que reforzarlo, tenemos que apoyarlo. Entonces estuvo muy interesante, va a haber otros 2 conversatorios, vamos a estar siguiendo este tema, no lo podemos soltar. No hubiera escalado la corrupción en México si los ciudadanos no hubiésemos estado realmente pues absortos en otras cosas, distraídos
y que deliberadamente esto se hacía, no poner atención en las cosas y que muchas de las veces, pues después de picar piedra durante muchos años, se pudo lograr con el apoyo del pueblo este cambio para México. Ahora, todos los cambios tienen un objetivo fundamental que debe de ser así, como es en este caso, para mejorar. Hay un trabajo titánico de lucha contra la corrupción. Nos damos cuenta de qué tamaño, de qué dimensión son los intereses que están en contra de que esto se esclarezca. Hay muchas fuerzas en contra de eso. Bueno, no son tantas, son poderosas precisamente por lo mismo y vinculadas con grupos tan oscuros como esto que ha salido desde de la Corte de Estados Unidos y que ya sabemos todos que incide con esto del señor García Luna, del ingeniero García Luna, y muchas otras cosas más, otros temas más, qué pasa con el agua, que se hizo en las privatizaciones del agua, en dónde se logró, en dónde no. Hay muchos temas fundamentales y se tocan aristas tremendas. Entonces, hay que hacer lo que nos toca. Así dice el señor presidente, bueno, pues hay que luchar contra la corrupción. En la vertiente del lugar en donde usted lo encuentre, puede y debe de ejercer y tener ya muy presente esa posibilidad. Esta posibilidad es nueva, se está creando una nueva ley, eso es lo que se está, para en este proyecto de ley, poder tener alertadores ciudadanos protegidos desde el ámbito legal y que no suceda lo que ha sucedido desgraciadamente, que muchas de las veces quienes alertan o quienes denunciaban eran ultimados, ¿no? O desaparecidos o vulnerados de alguna manera. Entonces, todos los ciudadanos tenemos ese derecho, hay que aprovecharlo. Entonces es muy importante este conversatorio del día de hoy. Vamos a platicar de los dos que siguen. Es un tema que no vamos a dejar, así como siempre insistimos en la pluralidad, escuchar de manera plural. Habrá medios que no nos parezcan, pero tenemos que escuchar todo. Y otros que son plurales, de eso se trata. Así ya los medios plurales. Habrá programas en los que usted no esté de acuerdo, no coincida en la temática, pero siempre podrá encontrar algún elemento interesante. Habrá con quien coincida, pero el medio que tiene la difusión plural es el medio realmente que es un medio de comunicación. Lo demás es propaganda. Así es que hay que tener mucho cuidado y estar haciendo ejercicios ciudadanos. Fíjense los temas de hoy sobre los alertadores ciudadanos. Ceci también nos va a hablar sobre esta empresa Nunbank Inc., lo que tenga que ver con este ingeniero García Luna que citamos, sobre estos alimentos adulterados y lo que está haciendo la Secretaría de Economía, que es precisamente el que los consumidores, que somos los ciudadanos, bueno, vamos a consumir lo que nos dicen, que muchas veces se consumen, creemos que estamos tomando leche y no es leche, es grasa o quesos o yogur. Ya nos va a hablar ella de esto y vamos viendo todo esto, ¿no? Que se van dando y van dando fortaleza a este México nuevo en esta pues en esta dinámica maravillosa de combate a la corrupción, pero en la que no podemos dejar solo al gobierno. Por otra parte, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos tocará temas que tienen que ver con el sector médico, como él solo lo sabe hacer. Nos va a hablar, por supuesto, sobre lo de las vacunas, el montaje en el Senado. Y bueno, ¿quién roba a los niños con cáncer? ¿Quién roba? ¿Quién se atreve? ¿Y quién se ha atrevido a esconder medicamentos contra el cáncer? Y que han culpado al gobierno. Después el gobierno compra a Argentina, en este caso el robo que se hizo, es un lote que fue comprado a Argentina. Bueno, ¿quiénes roban esto? ¿Quiénes son interesados? Vamos a escuchar estos temas, queridos amigos, y más. Así es que abrimos con redes, Ceci querida, y como siempre es un privilegio escucharte, Ceci linda. Claro que sí, querida Celeste. Doctor, qué gusto y qué placer compartir nuevamente el micrófono. Ya lo extrañamos la semana pasada,
pero bueno, pues hoy lo vamos a disfrutar en estos temas tan importantes. Pues resulta, querida Celeste, que hoy fue este conversatorio para la ley de alertadores ciudadanos, y el tema es así súper importante porque resulta que la gente que denuncia, muchas veces les dicen, ay, eso es un chismoso, y eso es algo que se tiene que erradicar. Hablando de redes, en YouTube y en la página de la Secretaría de la Función Pública está este conversatorio, lo pueden ver, escuchar, porque participaron periodistas, participaron gente que son activistas, gente que ha denunciado la corrupción, porque la corrupción está en todos lados, pero es parte de la obligación ciudadana para que esta 4T avance, porque ya lo habíamos platicado en programas pasados, pues hay esta corresponsabilidad ciudadana, porque el gobierno solo no va a poder quitar la corrupción, pero si tú ves que algo está pasando, pues haya los medios para que cuando tú denuncias, puede ser una denuncia anónima, o si te tienes que desplazarte, o que ellos te ayuden. O sea, ese es el tema, ¿no? Como el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, por lo menos te puedan dar la asesoría, el acompañamiento, el apoyo, etcétera, etcétera, pero que no sea un elefante blanco. Para eso se está haciendo esta ley. Creo que es muy importante. La siguiente semana va a haber otra convocatoria, ojalá puedan inscribirse o verlo en la red, cuando si no pueden estar, dar su opinión. Se habla, por ejemplo, de estos detalles que son muy importantes, como los órganos de control interno de diferentes estados, de la FGR, de todos los impartidores de justicia, si hay un hecho ilícito, o ya sea una conducta municipal, estatal o federal, estos alertadores de corrupción, pues puede ser de cohecho, puede ser de peculado, de desvío de recursos. Si tú lo estás viendo, puedas denunciar y no tener miedo a que tengas una represalia. Entonces, para eso es la ley. Está muy interesante. Yo creo que sí es muy importante. Ojalá lo puedan ver. Yo platicaba en este conversatorio cómo hemos visto algunos conatos de corrupción, como es el agua subrogada en Morelos, un ejemplo en donde un particular puede tomar las funciones del Estado y por lo tanto tiene las obligaciones del Estado, y si comete actos de corrupción, pues así que le tiene que revisar. Esto es algo que se platica. Se habla de los 2.333 expedientes que se extraviaron en la CGR de Sinaloa, de Sonora, perdón. O sea, por ejemplo, la corrupción en Tamaulipas y en muchos lados. Yo creo que esto es lo que se tiene que terminar. Y, por supuesto, que el control interno del ejército no existe, o está en ley, pero no está en la práctica, y es algo que también se tiene que resolver. Yo creo que es importante que hagamos este acompañamiento social si que realmente queremos el cambio en la sociedad. Y bueno, el tema es estos análisis de riesgo, ver las normas para las medidas precautorias, el cuidado de las personas y los alertadores. Entonces, bueno, pues la idea es muy interesante, es para ir formando la ley. Ojalá que las personas que nos escuchan en algún momento quieran ser parte de la historia y decir, yo participé para erradicar la corrupción de nuestro país. Bueno, pues les voy a platicar algo bien padre. Resulta que García Luna sigue en el entramado, está en Nueva York, ahí muy contentito, ya lo quieren extraditar, ya lo están juzgando, saben lo que pasó, pero resulta que entrevistaron a Margarita Zavala y Margarita Zavala dice que es como una persecución del Ejecutivo. No, eso no es así. Hay un juicio en Nueva York en el que se le ha acusado con pruebas de ser parte de una red de tráfico de cocaína y por supuesto de influencias y por supuesto de un narcogobierno, etcétera, etcétera. Y hay otro detalle que encontró la Función Pública, un detallito de $390 millones de fondos de una partida de seguridad pública y nacional para una empresa donde él es socio, esta empresa que se llama Numbam Inc., es decir, no es una empresa mexicana, es una empresa estadounidense, y resulta que son varios contratos de los cuales ya se le hicieron muchísimos pagos, pero estamos hablando, por ejemplo, el 50% de $9.924.000.000. Sí, todo esto parece que si seguimos con el tema después del corte, vamos a él y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Un abrazo a nuestro querido ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez,
Y bueno, por supuesto, reiterarles la gratitud a nombre de nuestro productor y director general, Moris Salom, queridos amigos. Bueno, pues seguimos escuchando a Ceci Tapia. Les recuerdo que escucharemos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, Ceci, querida, te seguimos escuchando, nos dabas unas cifras increíbles, ¿no? Nos hablaste de alertadores ciudadanos, la importancia de estar atentos y participar y reportar la corrupción, y precisamente, y hablando de corrupción, de cuestiones que se van saliendo. Ceci, querida, y te seguimos escuchando con todo lo que nos compartías y las cifras estratosféricas, ¿no? ¿Las podrías repetir, Ceci, para quien acabe de sintonizar, retomar este segundo punto sobre estos hechos de los que nos vamos enterando los mexicanos, y cuántas cosas más no sucederían en esos momentos que quedaron totalmente ocultas, ¿no? Exactamente. Imagínate, que ya imagínense todos, que se habla de 9 contratos por un total de 390 millones de dólares con fondos de la partida de la Seguridad Pública Nacional, y uno más por 270 millones de pesos de un presupuesto tradicional, o sea, de lo que es año con año, que de ahí esas partidas de los fideicomisos que nadie supo y nadie sabe, y que ahorita todo el mundo ha llorado, pues resulta que de ese dinero, esos 9 contratos no tienen sustento, no hay nada que pueda decir que se hizo para lo que los contrataron, que era suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipamiento tecnológico especializado para el control y supervisión de un Centro Federal de Readaptación. Imagínense que esos millones de dólares no se hizo nada. Se pagó el 50% del primer contrato, el 20% del otro contrato, etcétera, etcétera. Total que se pagó el 70% de esos 390 millones de dólares y no se hizo nada. Por supuesto, es lo que el expresidente Felipe Calderón niega, y que yo les comentaba al principio, en el primer corte, que la señora Zavala fue entrevistada y ella dice que es persecución, porque a ellos ya se les olvidó todos estos robos a la nación, en los que se supone que los mexicanos lo sospechábamos, pero no lo sabíamos de cierto. Entonces yo creo que esto sí es muy importante darle seguimiento. Y algo que también quiero comentar es eso que dijiste tú, la población y la política alimentaria pues es responsabilidad del gobierno. Y resulta que están retirando 19 marcas y 2 productos denominados yogur natural y queso. También perdóname. Queso y yogur natural, 19 marcas y 2 productos, porque hablan que tienen leche 100% y es mentira, tienen grasa vegetal para hacer el sabor de la leche, algunos saborizantes, colorantes, etcétera, etcétera, y hablan de estas marcas como Food, Nochebuena, Premier, Plus, Cuadritos, Swan, Caperucita, Bur, Preciosísimo, Franklin, Selecto Brand, Galván y Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería, Covadonga, Aurrera y Filadelfia. Y los leo porque la gente tiene que saber que esos productos no tiene que comprarlos. Obviamente venden un etiquetado erróneo, un etiquetado que miente y que por supuesto no sabemos lo que estamos consumiendo, y qué bueno que el gobierno hoy esté tomando en consideración la salud de la población y no la economía de las empresas, quienes están lucrando con la salud de los ciudadanos. Yo creo que con engañar, ¿verdad? Con engaño, sobre todo que incide ese engaño en la salud de los mexicanos, no solamente en la economía. Estos son datos de la Secretaría de Economía. Así es, está publicado ahí. Que están publicados y que están corroborados, que las propias autoridades dieron a conocer, y que es importante ver este giro en cuanto a que pues estábamos huérfanos durante tantos años, queridos amigos, en ese periodo neoliberal, oscurantismo, y precisamente que cada vez más teníamos menos derecho a saber. Imagínense lo que consumimos, lo que pagamos, pero sobre todo cómo impacta en nuestra salud. Y qué bueno que se tome esto sobre lo que son los alimentos chatarra, o los alimentos que no sean alimentos, sino que sean comida,
y qué contienen, pues para cuidar nuestra salud. Ahora quieren seguir vendiendo, tienen que rectificar y ya sabrán las autoridades en qué momento que realmente se sepa y que vendan lo que dicen que venden, ¿no? Y por lo pronto nosotros tener nuestras reservas y saber que hay que cuidar nuestra salud. Esto deberá de seguir siendo seguramente con otro tipo de ventas de comida, por no decirle comida chatarra porque no es alimento, al contrario, no nos afecta. Y igual con tantas cosas que luego nos venden, como dicen coloquialmente, gato por liebre, ¿no? O sea, que es una cosa y nos dan otra, y bueno, y que luego estábamos en estado de indefensión. Qué buenas estas acciones, queridos amigos, por el bien de nuestra salud y porque nos acostumbremos a que debe de haber una transparencia verdadera, una información cierta, y no todo lo que es como un común denominador en muchas cosas, que es la mentira. Se están mintiendo hacia nuestra salud, y déjense, aparte de que pagamos lo que no es, además el impacto en nuestra salud. Pero además de todo, así como eso, hay tantas fake news y cosas que precisamente el común denominador pues ha sido la mentira. Qué bueno que esto esté saliendo a la luz. Pues seguimos escuchando. Claro que sí. Y no sé si algunos recibieron en sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, algunas imágenes de unos monitos, de unos alienígenas mayas, que se supone que encontraron, que es una noticia falsa, por eso lo comento, pero ¿quién está detrás de eso? Si no son los grupos golpeadores del Tren Maya, que quieren entretener con este tipo de cosas para poder detener la construcción del Tren Maya. Fueron a sembrar estas imágenes, pero este grupo Mocri que ha marchado en contra del Tren Maya es un movimiento campesino regional independiente, pero desde sus inicios es un grupo golpeador, es decir, y que además roba las tierras de los poblados. Es un grupo de choque paramilitar y con relación a autoridades locales, es decir, se venden al mejor postor del momento. Pero además de algo muy curioso, porque sí es importante, porque mucha gente va a decir, oye, pero son víctimas. No, ellos son victimarios de poblaciones y se han colado a los grupos del mecanismo de protección para periodistas, y yo lo sé de cierto porque he ido a entrevistar a personajes chiapanecos que han sido secuestrados por este grupo Mocri, y muchos medios de comunicación les han abierto los micrófonos para decir que ellos son inocentes, han venido a manifestar afuera de gobernación, aún en este sexenio han intentado pues seguir en su lucha, pero realmente es un movimiento pagado, es un movimiento que ha dañado a sus compañeros campesinos, que les ha robado tierras, que han asesinado. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes de este grupo Mocri y su relación con algunos gobiernos municipales de Chiapas y obviamente de este entorno. Entonces estar así como muy, muy pendientes y mucho ojo de eso. Yo creo que esto es muy importante, y recordar que los fideicomisos era un robo sobrepoblado. No quiere decir, jamás se van a quedar sin sus recursos. La gente que tiene becas de CONACYT están presupuestados, las víctimas están presupuestados, el mecanismo para protección de periodistas está presupuestado, todo está presupuestado, las víctimas están presupuestados en el CEAP, o sea, todo va a estar conforme a derecho, conforme se les ha dado. El punto es que ese dinero era discrecional y un grupo de gente lo manejaba sin dar cuentas. No era solamente porque, pues los auditen y ya, porque eso ni siquiera nos entregaban cuentas. Yo creo que es tiempo de aceptar los cambios duelen, pero son para mejorar. Entonces, esto es un tema muy difícil, pero si todos hay que subir a las redes los importes millonarios que tenían en algunos fideicomisos que no tenían nada que ver con el pueblo, pero a la gente de ciencia, a la gente de víctimas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, etcétera, etcétera, obviamente también a quienes tengan riesgos en sus estados, pues hay un presupuesto anual en el cual están ya considerados. Entonces yo creo que hay que estar pendientes, viene un siguiente presupuesto y que no se utilice unos instrumentos privados para la economía pública. Yo creo que esto es algo que sí tenemos que estar muy, muy pendientes. Exactamente, que no se utilicen a las víctimas de cualquier índole o cualquier causa justa, se utilice como un escudo o como una careta
cuyo objetivo es totalmente el opuesto al que dicen defender. Hay que estar atentos, queridos amigos, contra estos que precisamente tratan de engañar en no ser claros en la exposición de las cosas. No se están quitando recursos, sino solamente el camino para que esos recursos lleguen es el que está cambiando para que realmente lleguen no solamente a quienes lo merezcan, sino para que se pueda ampliar el abanico y poder apoyar a más mexicanos que lo necesiten, ¿no? Y que lo merezcan, por supuesto. Pues vamos a ir ya a un corte, queridos amigos. Vamos a regresar, está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, temas fundamentales. Quiero enviar un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Gracias, Miguel Ángel, @Reforma 2006, que sigue el programa, hace comentarios muy interesantes y, por cierto, brinda el apoyo total a Radio Nueva República, que se ha restringido. Esto menciona lo que compartimos con ustedes, amigos. Así que gracias, Miguel Ángel, siempre por tu apoyo. Y bueno, pues vamos al corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Más adelante nos compartirá más cosas de redes. Neytiri Lindo, un abrazo cariñoso. Tenía una duda que me pidió que expresara Ceci Tapia, la haré un poquito más adelante. Precisamente Neytiri Linda. Y bueno, pues vamos a escuchar temas fundamentales también de la agenda que nos trae este científico extraordinario, defensor de derechos humanos. Un privilegio siempre escucharte, doctor querido, que por cierto en Voces del Periodista desde hace varios años. Él escribió sobre el cártel de la Bata Blanca, así lo platicó con nuestro productor y director general, así fue incluso portada de revista. Adelante, doctor querido. Muy buenas tardes, Celeste, Ceci, muy buenas tardes a todo tu gentil auditorio. Y yo quisiera comentar un poquito en relación al programa de alertadores internos y externos de la Secretaría de la Función Pública, si me lo permiten. Cuando esto salió a la luz pública, cuando se hizo la presentación internacional por autoridad de diferentes personalidades en la Secretaría de la Función Pública de diferentes países, así lo hizo la Secretaria de la Función Pública, la doctora Inés Sandoval, invitaron y pusieron como caso paradigmático el caso de el crimen de lesa humanidad de tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Me parece que eso es muy importante, el que existan este tipo de mecanismos, de instrumentos, porque no solo es nuestro derecho el denunciar, sino nuestra obligación como mexicanos para terminar con la corrupción y con la impunidad en el país. Por otra parte, pues, nuestros mejores deseos para que se restablezca la brevedad de Radio Nueva República, y un saludo a nuestro productor general, Mauricio López. Efectivamente, el día de ayer hubo una noticia muy interesante, amigos, en cuanto a que se firmó un acuerdo por parte de la Presidencia de la República y diversas autoridades del país, el doctor Jorge Alcocer, la Secretaría de Salud, por supuesto, el canciller Manuel Ebrard Causabón, nuestra subsecretaria de Salud estuvo ahí presente, Hugo López-Gatell, y este convenio, este acuerdo es muy importante porque va a permitir que 116 millones de personas tengan acceso a las vacunas. Yo creo que el gobierno federal ha hecho un trabajo muy inteligente, muy interesante, porque no se ha casado con una sola empresa farmacéutica para adquirir las vacunas. Antes bien, pues son acuerdos que se han llevado a efecto, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Salud, para que con diferentes farmacéuticas podamos tener un poquito de unas, un poquito de otras, y diferentes formas de hacerse las vacunas. Cada una tiene mecanismos diferentes, diferente
en su elaboración, en su preparación, los vectores, por ejemplo, del Sputnik 5, a los adenovirus modificados de AstraZeneca o las vacunas que emplean RNA mensajero. Son vacunas diferentes, con principios diferentes, pero con un fin único, ¿no? Que es aumentar nuestra inmunidad. El costo total de todo esto pues va a ser de 35,000 millones de pesos y pues se están dando el adelanto para la adquisición de estos y después contra entrega se van a hacer el pago del resto de las vacunas. El acuerdo fue firmado con AstraZeneca Oxford, que pues recordemos estuvo parada la investigación una pequeña temporada porque hubo 2 casos de mielitis transversa en pacientes que estaban dentro de este grupo piloto, dentro de la fase 3, pero pues parece haberse resuelto el tema y siguen las investigaciones en fase 3. Se firmó también con Pfizer y se tuvo en vivo por una transmisión vía satélite al representante de la vacuna china, de CanSino, y bueno, estamos con eso asegurando para el país la cobertura general. Además, habló el día de ayer el canciller Ebrard sobre pues los beneficios de haber ingresado en el contexto de COVAX de la ONU, gracias también a que hubo gestiones desde la reunión del G20 por parte de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador para que esto se conformara, que fue una realidad y que con esto pues el 20% de las vacunas que se puedan adquirir van a provenir por parte de este mecanismo de COVAX, que es un mecanismo al que pertenecen más de 100 países, tratando de que haya una equidad y una posibilidad para que las poblaciones de todo el mundo pues tengan acceso a esta vacuna. Pues esa es una gran noticia. Yo creo que estaremos cubiertos entre diciembre de este año y diciembre del año entrante, de 2021, estarán llegando estas vacunas. Ahora falta decidir cómo se van a distribuir, cómo se va a empezar a hacer esa vacunación. Se habla de que los trabajadores del sector salud pues van a ser los primeros, y creo que es una lógica interesante, bueno, en recibir estas vacunas, en ser inmunizados. Simplemente la enfermedad o la muerte de alguien que esté viendo a sus pacientes, médicos, enfermeras, etcétera, pues toma muchos años poder formar a un profesional de este tipo, muy especializado. Entonces, pues por ahí es donde se empezará. Después, es muy probable que sean los grupos vulnerables. En fin, tienen una serie de factores que van a definir y que también están enmarcados dentro de los conocimientos que están vertiéndose de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Celeste. Muy interesante, doctor. Y bueno, pues aquí ya tendremos que escuchar tantas cosas interesantes, ¿no? También sobre cómo se van a hacer y cómo son la diferente metodología de investigación y de qué elementos son utilizados. Por ejemplo, en esta vacuna rusa, la nueva, se dice que no hay elementos, digamos, derivados de virus que tengan que ver, y es nanotecnología. Vamos viendo muchas cosas novedosas y que hay que estar muy atentos precisamente ante todo esto y cuidarnos mucho, no bajar la guardia, queridos amigos. Hay que estar realmente atentos a todo, queridos amigos, de veras. Nosotros no lo habíamos compartido públicamente, pero por ejemplo, nuestro productor y director general, Maurice Salom, estuvo muy grave, muy enfermo de COVID. Él estuvo realmente y nos permitió vivir de cerca toda esa problemática.
la importancia de todo lo que han dicho y lo que ha dicho el doctor López-Gatell, por ejemplo, la importancia de la alimentación, la importancia de tantas otras cosas que hay que tener en cuenta y cosas que van surgiendo sobre la marcha, porque eso es totalmente nuevo. Así es que es muy importante, fíjense cómo se van ligando los temas, doctor. Se está hablando ahorita de vacunas, pero se está hablando también del control de alimentos que nos compartía Ceci, y vamos viendo que va junto con pegado, es decir, cuidando realmente nuestra vida, nuestra salud, y estar atentos. Queridos amigos, por favor, cuídense. Pónganse sus gogles o sus mascarillas o sus caretas, perdónenme, y pónganse sus cubrebocas, lávense sus manos, por favor, ir en gel también para que lo usen en caso de que estén en la calle, no se toquen su carita, tengan cuidado, queridos amigos. Doctor, aparte de todo, pues hay un tema muy álgido y que surge sobre todo esto que se ha hablado y que tú has tocado sobre, por ejemplo, los medicamentos de cáncer para los niños, que son medicamentos que se escondieron, no es que el gobierno no los quisiera dar, es que no se los querían vender, que escondieron medicamentos anteriormente, el gobierno mexicano tuvo ante ello que comprar al extranjero estos medicamentos que, por cierto, y no obstante que se compraron al extranjero, salieron incluso un poco más baratos. Imagínense nada más, pues todo lo que le ganan y el negocio y todo, pero sobre todo lo que hay de las criaturas y esta campaña nefasta que se ha hecho para precisamente con intereses económicos, políticos, básicamente económicos. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados estos denuncias de corrupción, o sea, todo va ligado, fíjense amigos, todo va ligado, por eso lo de los alertadores es muy importante. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues que curiosamente se roban estos medicamentos que se compraron al parecer este lote en Argentina. ¿Por qué no nos amplía sobre este tema? Vamos a dar seguimiento a lo que va, ya lo dijo el señor presidente, hay investigaciones, pero de alguna manera la conciencia de la ética, doctor, y este es un tema también de la bioética que tú has tocado desde hace muchos años aquí en Voces del Periodista. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues sí, queridos amigos, la cuestión es que ha habido dos noticias también importantes. Tienes toda la razón en esta semana, como parte de una guerra híbrida para tratar de desestabilizar a este país con vistas a las elecciones del año entrante, ¿no? Es una de las cuestiones, y con todo lo que ya comentaba también Ceci, que bueno, pues lo que está pasando sobre México en el extranjero, pues está incidiendo también la política interna de nuestro país. Una de ellas es el tema del robo de estos medicamentos, y el otro tema también es pues el circo, el clown que hicieron senadores de oposición ante la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué te parece, doctor, si con esto regresamos después del corte? No tardamos, queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. En esta mesa, Ceci Tapia Solidaridad y su amiga Celeste Sáenz de Miera, y todos ustedes, que son lo más importante, estamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante, doctor querido. Sí, bueno, tenemos la noticia del robo de 37.956 unidades de medicamentos anticáncer, sobre todo que estaban destinados para la infancia. Estos medicamentos fueron producidos por la empresa Kenex de Argentina, traídos a México, y estaban guardados en unas bodegas de la empresa Novak Infancia SADCB. ¿Por qué estaban ahí? Bueno, porque el gobierno federal no tiene bodegas especiales, no son cualquier cuarto de bodega, sino son bodegas que son refrigerantes, son refrigeradores, grandes refrigeradores, bajan la temperatura, tienen una iluminación especial para que este tipo de medicamentos que son muy especiales pues no se arruinen y puedan ser útiles para poder aplicarse
a los pacientes. Entonces, se requieren condiciones especiales en el tratamiento y almacenamiento, en el transporte de estos fármacos, no es cualquier cosa. Por eso es que estaban ahí. Algunos dicen que pues no estaban todavía adquiridos por el gobierno federal porque pues no habían sido entregados oficialmente. Sea como sea, pues esto es parte de una campaña que viene dándose desde que toma el poder el gobierno federal. La guerra de los medicamentos anticancerígenos para la infancia. Simplemente yo quisiera que recordemos un par de cosas que son muy importantes, ¿no? En noviembre del año pasado hubo una serie de manifestaciones por parte de los padres de familia de los niños con cáncer porque se había terminado el metotrexato. Sin embargo, en aquel entonces que era la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, había comentado que sí existían estos medicamentos, que los directivos del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Pediatría, pues habían encontrado que había habido un error administrativo y que pues sí existían estos medicamentos. Esto después de que el gobierno federal tuvo que comprar 38.200 unidades de metotrexato al laboratorio francés Milán, porque pues estos directivos decían que sí, que no había medicamentos, que escaseaban y que esa era la causa de que había desabasto y que esa era la causa por la cual había manifestaciones de los padres de familia. Y no era verdad, eso no era verdad, a pesar de que se compró, y esto llegó a tal punto que pues condicionó la renuncia del doctor Carlos Plasencia, director de administración del Instituto del Hospital Infantil de México, también de Eduardo Muñoz Noguel, del Instituto Nacional de Pediatría, y de Juan Carlos Ayala Reséndiz, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también de un funcionario de una unidad de alta especialidad de Ciudad Victoria. También, en aquel entonces, Raquel Buenrostro pues dijo que se encontraba en auditoría pues los institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad, y el doctor Merendia Sandoval también habló de por lo menos 6 expedientes que se habían abierto contra funcionarios de institutos nacionales de salud por causas similares. Estos institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad pues tienen como directivos a médicos, a funcionarios que fueron nombrados desde el sexenio pasado por el exsecretario de Salud priista, José Narro. Entonces, aún están en funciones y pues se han caracterizado por corrupción, pero también por negarse a la gratuidad en el tercer nivel de atención, por una serie de acuerdos, de convenios, de contratos que no están del todo claros y que son más bien corruptos, ¿no? Esto llevó incluso al despido de la directora del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Miguel Ángel Félix López. En fin, hay una serie de cosas. También está, recordemos, el robo de medicamentos también anticancerígenos en Veracruz. Y esto ocurrió pues en diciembre del año pasado. Ahí fueron 20 millones de pesos robados de medicamentos anticancerígenos para la infancia. Y ahí cayeron pues 2 ladrones. Ahora esperemos que pronto se resuelva este tema de Novak y que pues los autores intelectuales caigan, no únicamente pues aquellos que se llevaron los fármacos. Y esto pues no es fácil de hacerlo, se requiere de una verdadera organización del crimen para poder concentrar los esfuerzos, los camiones, la gente, para poder movilizar todas estas unidades. Celeste. Pues esto es a lo que hay que dar seguimiento y seguramente esto tendremos mucho más noticias.
y esto irá poniendo las cosas más en su lugar donde tengan que ser, queridos amigos. Esto no es posible. Así que bueno, pues hay que estar, ven cómo todo esto es un círculo y vamos incidiendo en las cosas. Ya le pido de favor a Jonathan Álvarez que nos comparta la cápsula de Prometeo nuclear que nos envía sobre precisamente el Día de la Raza, el pasado Día de la Raza. Adelante, Jonathan. Buenas tardes, Celeste Sainz. Buenas tardes, amigos de Voces del Periodista. El día de hoy quiero presentar una reflexión sobre el 12 de octubre, que aquí en las Américas se conoce como el Día de la Raza, en España se conoce como el Día de la Hispanidad. Esta conmemoración de según nos refiere la historia, la llegada de Cristóbal Colón a América, pues se ha vuelto polémica en los últimos años con la conciencia de los movimientos indigenistas, nacionalistas, que incluso ya están replicando cosas que ocurran en los Estados Unidos, como el caso de hacer protestas frente a las estatuas de Cristóbal Colón, o en Estados Unidos que incluso han llegado a derrocar pues estatuas de colonizadores o de esclavistas. Frente a esto, bueno, tal vez sea buena idea llevar estas estatuas a otros espacios, museos o lugares más apropiados donde se les dé un valor artístico y no figuren en plazas públicas donde tiene un impacto de carácter más político. Pero a lo que quiero llevar la discusión es que en vez de estar pensando en derrocar monumentos, más bien deberíamos de pensar cómo resarcir a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Por ejemplo, con este tema de la pandemia ha resurgido el tema de la salud, que tenemos un atraso que se exhibe pues de varios sexenios, que no se ha invertido lo suficiente en la salud. El llevar la infraestructura médica, el llevar educación, universidades a nuestras comunidades sería la forma más apropiada en la que podemos pagar este saldo histórico que tiene tanto el Estado mexicano como revertir los efectos del colonialismo. Esta labor ya ha sido el impulso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno de la Cuarta T, está impulsando, y pensamos que tiene que reafirmarse, ya que la población de las comunidades indígenas, la población que habla lengua originaria, desafortunadamente se encuentra en el decil de menor ingreso en nuestro país. Así que la labor de reivindicación de nuestros pueblos originarios, que podemos ver pues en vestigios que se encuentran en todo el territorio nacional, debe llevarnos también a conformar una mejor identidad cultural. Más que destruir monumentos, lo que necesitamos es becar a más creadores, a más artistas, a más intelectuales de los pueblos originarios para que también escriban una historia que es parte de nuestro gran México y ha sido acallada por el colonialismo. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Muchas gracias al auditorio y continuamos aquí en Voces del Periodista. Gracias, Juan José Mena, muchísimas gracias. Queridos amigos, pues ya nos vamos. Yo quiero decirles que vamos a dar, nos comparten sobre una cuestión donde podemos ir como observadores ciudadanos del INE. Ahorita no alcanzamos a subir el audio, pasaremos el de viernes. Todo lo que sea participación hay que hacerlo, queridos amigos. Pues Ceci, querida, antes de irnos, las redes y Lentir y Linda te había mandado una pregunta. Adelante, Ceci. Bueno. Había comentado una radio escucha y preguntado si obviamente en el Twitter de José Luis Vargas Valdés, un magistrado, él subió un proyecto de resolución y había preguntado si se le había dado en la inscripción a México Libre. No se le dio. Si entran en el link, habla, obviamente con palabras interesantes, pero dicen la razón por la que no se le dio, porque se dice confirma por las razones expuestas que negó el registro como partido político nacional a la referida organización ciudadana. Entonces, es negativo. Ese es mi comentario. Gracias, querida. Pues ya nos vamos. Gracias a ustedes, queridos amigos.
Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, mil gracias siempre. Sigamos estas frecuencias plurales, queridos amigos, en donde podemos pues permear, escucharnos todos, y esto es lo fundamental. Con el profundo amor a México sigamos adelante todos, desde donde sea, pero que sea siempre con algo verdadero y con una circunstancia de franqueza en nuestro corazón. Les queremos entrañablemente. Nos escuchamos en la próxima. Sigan en estas frecuencias. Un beso tronadísimo. Muchísimas gracias.